Mis queridos amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué alegría tener la ocasión de llegar a cada uno de ustedes. Que Dios y la Virgen les bendiga. Un fuerte y caluroso abrazo. Hoy quiero hablarles de la compasión y la misericordia. Es lo que nos pide el Señor, que seamos compasivos y misericordiosos. ¿Qué es compasión? Compasión es padecer con el otro, sentir los sentimientos del otro, ¿no? Entender a la otra persona. Y la misericordia viene de dos palabras, mísero y cordis, corazón. Entonces la misericordia es moverse con el corazón. Y eso es lo que quiere, eso es nuestro Dios, es un Dios compasivo y misericordioso. Y quiere también que nosotros seamos compasivos y misericordiosos, ¿no? El Señor fue compasivo, padeció con nosotros, padece con el otro, ¿no? Entiende nuestros sentimientos. Y para ser compasivos necesitamos aprender un valor muy importante, que es la empatía. La empatía es la capacidad de meterse en los zapatos del otro, aunque apeste, porque hay zapatos que apestan. Sé que hay un tipo que tiene una pecueca, wow, que su ángel de la guarda dormía en el otro cuarto porque no lo soportaba. Y acá en el Perú existe una famosa marca de frazadas. Y el tipo se tapó con una frazada tigre, los tigres se fueron corriendo, no aguantaron, ¿no? Así dice que era. Entonces, la compasión, la misericordia tiene que ver con esta capacidad de la empatía, de ser empáticos, de meternos en los zapatos del otro, entender su historia, entender que a lo mejor esa persona no quiso hacerme daño, simplemente que me chispoteó, pues como dicen, ¿no? Como dice, ¿no? Se me chispoteó. O sí quiso hacerme daño, pero ¿por qué? ¿Por qué? El plantearnos esa pregunta es importante, ¿no? ¿Por qué? Y generalmente es porque tienen mucho dolor, mucho sufrimiento, ¿no? Hay una historia muy interesante que es una película, Kirikou y la bruja. Entonces, de una aldea donde habían, pues, todo está ambientado en África. Y junto a esa aldea había una bruja que todo el mundo le tenía miedo porque decía que come a las personas, come especialmente comía a los varones, ¿no? Entonces todos que se iban a luchar pues terminaban supuestamente siendo devorados por la bruja. Y entonces no había salvación para el pueblo. Y porque la única salvación era llegar al otro lado a la montaña que estaba al otro lado de la casa de la bruja, pero para que pasen era imposible porque arriba tenía un fetiche que miraba todo, no daba paso. Entonces nació un niño pequeñito que se llamaba Kirikou, el que sabe lo que quiere. Entonces él, gracias a su pequeñez, fue capaz de ingresar por una madriguera y baba, así haciendo, ¿no? Y llega al otro lado con una serie de peligros y se encuentra con el abuelo. Y él le hace una serie de preguntas, y uno de ellos le dice, ¿por qué la bruja es mala? ¿Por qué es mala? Entonces, y le dice, porque ella tiene una espina clavada en la espalda, y lo coloca en un lugar donde no puede, de verdad hay un lugar donde hasta si tuviéramos una espina y no lo podríamos sacar, tendría que ser otro. Y entonces dice, ¿y por qué no lo saca? Pues le dice que no puede ella sola. ¿Por qué no lo saca una amiga? Pues ninguna amiga no tiene amigas. Entonces, y él dice, yo sacaré la espina de la bruja. Además le dice que si sospechara que alguien sabe, él lo mataría, porque al ponerle esa espina le dolió tanto, ¿no? Y ahora, pues, para sacarlo también va a sufrir. Entonces, y dice, yo sacaré la espina de la bruja. Y entonces nuevamente retorna y pasa por debajo de la choza de la bruja y hace un hueco y le roba sus joyas.
y el fetiche le dice, después del fetiche del tejado, le dice que le está robando las joyas. Y entonces y ella ya deja los fetiches y se va ella misma allá debajo de un árbol donde había escondido las joyas Quirico, y él estaba arriba. Entonces, y justamente cuando está ella agachada, rascando para sacar las joyas, y donde él se tira y con sus dientes le arranca la espina. Y a partir de ese momento ella dejó de ser mala. ¿Cómo ves? Hay gente que hace mal por su sufrimiento, ¿no? Es interesante entender eso, ¿no? Que la gente a veces hace mal llevado por su dolor, por sus heridas. Por eso es importante comprender que detrás de una persona complicada hay una historia complicada, ¿no? Entonces de esa manera uno entiende, uno comprende, y eso es lo que hace Jesús. Por eso él decía: quiero misericordia y no sacrificios, ¿no? Si comprendieran lo que significa quiero misericordia y no sacrificios, al Señor no le interesaban los sacrificios de vacas, ovejas que hacían, le interesa la misericordia, el corazón misericordioso. Y la misericordia y la compasión empiezan cuando empezamos a entender a la otra persona, su situación, preguntarme si yo tuviera esa genética, esa historia, de repente yo sería como él o peor que él, ¿no? O que ella. Pablo también dice que el amor es comprensivo. Entonces por eso es importante que nos esforcemos en comprender, que seamos empáticos, y Dios es compasivo porque padece con nosotros, porque nos entiende. Por eso se hizo hombre, precisamente para entendernos desde nuestra condición. No podría entendernos él siendo Dios, ¿no? Y por eso Vallejo le decía no, en su poesía Los dados eternos: si tú hubieras sido hombre, hoy supieras ser Dios. Pero claro que nuestro Dios sí fue hombre, sí se hizo hombre, y por ser humano nos comprende en nuestras debilidades, en nuestros pecados, aunque Él no pecó, pero sabe la fuerza de la tentación, pero sí fue tentado y sabe la fuerza de la tentación, conoce el dolor, conoce la tentación, conoce el sufrimiento, y por eso nuestro Dios es un Dios compasivo, porque nos entiende desde nuestra realidad. Él se hace hombre por compasión, por misericordia, se mueve con el corazón hacia los miserables que somos nosotros, ¿no? Vamos a pedirle en este día al Señor para que nos conceda la gracia de ser compasivos y misericordiosos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Un abrazo. Recuerda suscribirte a mi canal, activar la opción de la campanita y recomendarlo a tus familiares, parientes y amigos.